Gobierno de Venustiano Carranza, 1917 a 1920. Carranza fue electo presidente el 1 de mayo de 1917 y su mandato duraría hasta noviembre de 1920. La política de Carranza se centró en restablecer el orden y la pacificación del país con una orientación nacionalista que se oponía a la experiencia vivida durante el gobierno de Porfirio Díaz. Desde fines de 1915 se había enfrentado a varias huelgas, por lo que en 1916 suprimió los batallones rojos y la Casa del Obrero Mundial. A pesar de la Ley Agraria del 6 de enero de 1915 y del artículo 27 constitucional de 1915 a 1920, solo 44,000 campesinos recibieron tierras con un promedio de 4 hectáreas por beneficiado. Otro acontecimiento sumó malestar al problema agrario. Un grave error político de Carranza fue seguir un proceso contra el general Obregón por su supuesta conspiración, pues bastó para que él, Adolfo de la Huerta, gobernador de Sonora, y general Plutarco Elías Calles, trío que fue conocido como el Grupo Sonora, lanzaran el plan de Agua Prieta, en el que solicitaban que Carranza dejara sus funciones presidenciales. El plan de Agua Prieta pronto fue apoyado por gobernadores, militares y miembros del Congreso a toda la nación. Una vez desencadenadas las hostilidades, se nombró a Adolfo de la Huerta como jefe del ejército liberal constitucionalista. Carranza se trasladó a Veracruz, pero en el camino fue asesinado. La paz empezaba a afianzarse, pero fueron inevitables los desórdenes de algunos estados, y en la capital se dejó de sentir cierta agitación obrera al quererse reglamentar el artículo 123 de la Constitución. Durante los primeros 2 años de su gobierno, Calles creó 4 instituciones que configuraron el marco económico para la expansión del sector capitalista nacional, dedicado al comercio y a la pequeña industria, y para la amplificación de la inversión extranjera. Entre ellas estaba el Banco de México, fundado en 1925, encargado de la Comisión de Moneda y del manejo de las reservas y divisas, es decir, de la coordinación del sistema bancario nacional. La Comisión Nacional de Irrigación permitió dar inicio a importantes obras de infraestructura que no solo se materializaron en caminos, sino también en obras hidráulicas para el campo. Así se mejoró la infraestructura de los caminos y los sistemas de irrigación, se crearon escuelas agrícolas e industriales, se mejoró el servicio de correos y se entendieron nuevas líneas telefónicas. En diciembre de 1925, el gobierno promulgó una ley reglamentaria del artículo 27 que establecía la sumisión de las empresas extranjeras a los tribunales nacionales y limitaba el alcance de las concesiones petroleras. El gobierno estadounidense amenazó con una nueva inversión armada frente a las amenazas. Calles ordenó al jefe militar de la zona de la Huasteca, Lázaro Cárdenas, incendiar los pozos petroleros en caso de producirse la invasión. La crisis fue resultada años más tarde y mediante una reforma legal favorable a las empresas estadounidenses, pero se preservó la vigencia del artículo 27 constitucional. En la Guerra Cristera, uno de los asuntos que Calles atendió con interés fue la aplicación estricta de la ley antirreligiosa, contemplada en el artículo 130 de la Constitución, que restringía la intervención de las instituciones religiosas en la política del Estado. En 1926 se dictó la ley Calles, que limitaba el número de sacerdotes y exigía que se restringieran ante los municipios, disolvía las órdenes monofásicas, abolía las enseñanzas religiosas en escuelas públicas y reiteraba la prohibición de efectuar actos políticos en los lugares destinados al culto, así como la crítica de los sacerdotes a las leyes o al gobierno. Después de 3 años de sangrientas batallas, la Guerra Cristera terminó con un pacto con el Vaticano en el que gobernó se comprometió a ser más tolerante, se restableció el culto de las iglesias y el clero se comprometió a respetar la ley. Cuando el gobierno de Calles estaba llegando a su fin, Obregón empezó a planear su reelección. Para los generales franciscanos Serranos y Arnulfo Gómez se rebelaron contra su intento. Tales levantamientos no tuvieron impactos porque los rivales políticos de Obregón fueron asesinados y finalmente se legalizó la reelección alterna.
Superando este episodio, se efectuaron las elecciones en las que se declaró triunfador el general Obregón. Sin embargo, al celebrarse el banquete en su honor en el restaurante capitalino de La Bombilla, fue asesinado por el católico radical José de León Toral el 17 de julio de 1928. Este acontecimiento creó una fuente crisis entre los dirigentes. Amplios sacerdotes del poder sospecharon que el autor intelectual del crimen podía haber sido el mismo Calles o la Iglesia, temerosa que durante el manto de Obregón se intensificara la guerra cristera. Por los resultados de la investigación oficial rechazaron la sospecha. En su último informe presidencial, Calles afirmó que había llegado al fin del caudillismo y llamó a aglutinar en esto una fuerza a las múltiples organizaciones revolucionarias. Era hora de pasar a su gobierno de instituciones y leyes. Este llamado se concretaría en los siguientes 6 años, que debía corresponder al nuevo mandato de Obregón, y en los que se ocupara el presidente Emiliano Portes Gil, Pascual Ortiz Rubio y Álvaro Abelardo Rodríguez. Este periodo es conocido como el Maximato, porque el poder real lo ejerció el general Calles, jefe maximato de la revolución. El Maximato, de 1928 a 1934. Los gobiernos del Maximato tuvieron que sobrellevar una terrible crisis económica internacional que se desató en 1929 en Estados Unidos de América y que se llamó la Gran Depresión. El Maximato representa un periodo de transición hacia la institucionalización del poder, en el que el caudillismo como forma de liderazgo político se dejó a un lado y la figura de Calles se levantó tras bambalinas como el ideológico del proceso de coalición revolucionario. Ante la muerte de Obregón, el Congreso designó al presidente provisional, al licenciado Emilio Portes Gil. Durante su gobierno, se lanzó la convocatoria para la Convención Constitutiva del Partido Nacional Revolucionario, PNR, al llevarse a cabo de 1 a 4 de marzo de 1929. En marzo de 1929, este nuevo órgano político se constituyó y reunió en su seno a casi todas las fuerzas provenientes de la Revolución, a través del PNR, posteriormente transformado en el Partido Político de la Revolución Mexicana, PRM, y finalmente en Partido Revolucionario Institucional, PRI. Se decían las candidaturas a los puestos de la elección popular, que se acordaban en negociaciones internas y se concentró el poder en manos del jefe del partido. Sin embargo, el 3 de marzo de 1929 estalló una nueva rebelión, encabezada por Gonzalo Escobar, jefe de operaciones militares de Coahuila, por lo que fue conocida como la Rebelión Escobarista. Ante los resultados de las elecciones, Vasconcelos declaró el proceso como fraudulento. Rodríguez fue presidente del 3 de septiembre de 1932 al 1 de diciembre de 1934. Durante su gobierno y por iniciativa de Calles, de amplios sectores magisteriales, se modificó el artículo 3 de la Constitución para reforzar el carácter laico de la educación. El gobierno de Abelardo Rodríguez vivió muchos de sus días en un ambiente de agudas tensiones sociales, a las cuales quiso dar solución con un programa de largo alcance, el Plan Sexagenal. Lázaro Cárdenas nació el 21 de mayo de 1895 en Jiquilpan, Mich. Fue hijo de Damaso Cárdenas y Felicitas del Río. Aprendió tipografía y trabajó en la oficina de rentas en Jiquilpan. Se unió a la revolución en 1913, obteniendo el grado de capitán encargado de correspondencia. Bajo las órdenes de Eugenio Zúñiga, combatió al general José María Mier en julio de 1914, siendo testigo de la firma de los tratados de Teoloyucán el 13 de agosto de 1914. En 1920, el presidente Adolfo de la Huerta le otorgó el grado de general brigadier y en 1925 fue comandante militar del sector de Tampico, puesto que le permitió conocer de cerca los abusos de las compañías petroleras. Fue gobernador de Michoacán en 1928
Secretario de Gobernación de Guerra y Marina, presidente de la República en 1934 a 1940. El 13 de junio de 1937 se nacionalizaron los ferrocarriles nacionales de México por causa de utilidad pública y el 18 de marzo de 1938 decretó la expropiación de los bienes de las compañías petroleras. Fundó el Instituto Politécnico Nacional de Departamento de Asuntos Indígenas y la Confederación Nacional de Campesina. Aumentó el reparto de tierras y entregó industrias a los obreros. Fundó el Instituto Nacional de Antropología e Historia que creó la Confederación de Trabajadores de México, el CTM. El 22 de mayo de 1942, México declaró la guerra a las potencias de Eje y el 12 de septiembre el presidente Ávila Camacho nombró a Cárdenas secretaria de la Defensa Nacional. Lázaro Cárdenas murió el 19 de octubre de 1970 en la Ciudad de México. Sus restos fueron depositados en el Monumento de la Revolución. A mí me tocó exponer sobre Álvaro Obregón y hoy les voy a decir sobre algunas características de su gobierno. 1. Fue en este periodo que floreció el muralismo mexicano de Diego Rivera, David Alfaro Sequerios y José Clemente Orozco. Asimismo, se creó la Orquesta Sinfónica Nacional y se desarrolló un amplio programa de publicaciones, bibliotecas y alfabetización, particularmente en las zonas rurales. 2. Obregón firmó los tratados de Bucareli, mediante los cuales el gobierno de México permitía a las compañías extranjeras a explotar los hidrocarburos de nuestro subsuelo, a cambio de dar un trato justo y equitativo a los trabajadores mexicanos, así como capacitación técnica y servicios de salud. 3. Álvaro Obregón enfrentó dos rebeliones. Las más importantes fue con los llamados cristerios, comunidades campesinas que se opusieron por la vía armada a las políticas anticlericales que Obregón adoptó por mandato constitucional. 4. Hacia 1924 enfrentó la rebelión de Adolfo de la Huerta, quien al intuir que el apoyo del general Obregón era a favor de Plutarco Elías Calles, quiso buscar la presidencia por la vía armada. La rebelión fue sofocada. Celebró el centenario de la consumación de la independencia y con ese motivo mandó acuñar monedas para sustituir los billetes de Carranza. Mandó a reparar el cableado telegráfico y las vías de ferrocarril. Se establecieron normas para la elección y el funcionamiento de los cuerpos diplomáticos y consulares. Se inició el funcionamiento de la Compañía Naviera Mexicana y la Escuela Nacional de Agricultura fue trasladada a Chapingo. José Vasconcelos, nombrado secretario de Educación Pública, le dio un inesperado y muy favorecedor impulso a la educación en todos los niveles. Y por último, fue en este periodo que nació el Instituto Técnico Industrial, antecesor del Politécnico Nacional. Y algo muy importante que fue el día de su muerte, que fue el martes 17 de julio de 1928, que fue en un restaurante que se llamó La Bombilla en San Ángel. Él fue asesinado por José de León Toral, quien militaba en grupos católicos que formaban parte del bando cristero, entonces en guerra con el gobierno.